Bueno, ahí nombrar a hermana Oriana del máster que hice, justamente la tesis con la que cerré el máster fue este tema. He tratado un poco de condensar algunas ideas principales, porque obviamente la idea es un tiempo acotado. Y principalmente me interesa como después es muy enriquecedor. Gracias, Olguita. Le pedí esto largo para poder cambiar. Está bien. Que así me queda más cómodo cambiar el mouse, si no tengo que estar así todo el rato allá. Y le tapa a los que están acá además. Y le pedí que me trajera la tesis, así que... Y Aníbal le puede bajar un poquito, bajarle un poquito el volumen. Un poquito más, que está como muy... Eso, ahí sí. No, estamos echando la... ¿Se imaginan algo así? Bueno, entonces la idea es como, le voy a tirar alguna parte, alguna idea, a lo mejor va a ser como mucho, pero la idea es como más que procesarla en su totalidad, es como despertar cosas, ya generar inquietudes, ideas, y justamente después como colocarla en la mesa y después está la oportunidad de opinar, de preguntar, de retroalimentar, y esa es un poco la idea, ¿ya? Y bueno, el tema es antropocentrismo y justicia ecológica. Ya, este tema, bueno, yo me he metido mucho, que Rocío también, como saben, mi esposa está muy vinculada al tema de derecho ambiental y de alguna manera nos hemos ido en los años nutriendo de diversas eh, conversaciones, lecturas, intercambios, de distintas reflexiones que justamente han ido gateándose en el caso de ella en el ámbito del derecho, yo en mi caso en el ámbito de lo, hice el cruce con la teología y salió esto. Así que espero que le guste y que genere especialmente eso, que nos despierte justamente frente a un tema que está muy en boga, un tema que está muy latente y que podamos justamente reflexionar y que lo que buscan las charlas temáticas es justamente hacer el cruce con nuestra fe cristiana. ¿Ya? Y quería partir con esta idea de un poco cuando nosotros pensamos en la crisis ecológica o la crisis ambiental en la que nos encontramos, tenemos que retroceder en el tiempo y de alguna manera buscar algún punto de algunos elementos históricos que dieron pie, seguramente, y que se pueden catalogar como causas de la actual crisis ecológica. ¿Ya? Y en general, en el mundo de la ecología se relaciona justamente con la idea, en el tiempo, cuando empieza la época moderna, justamente el paradigma que le da sustento ya a la modernidad. Estamos hablando después del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII en adelante, distintos hitos que de alguna manera van configurando la forma de pensar del ser humano y la forma también de hacer sociedad. Entonces hay como tres elementos muy decidores y que tienen mucha relación con esto que estamos hablando. Una es esta idea de progreso, ya que el mundo va en un progreso continuo y ilimitado. ¿Ya? Y con la base de que los recursos de la Tierra son infinitos. Ya es un poco la idea. Si tenemos recursos infinitos, tenemos que sacarle el máximo provecho y justamente así podemos avanzar en esta idea de progreso. Entonces está esta idea de que podemos crecer indefinidamente. ¿Ya? Entonces, de alguna manera esto se ha convertido en una idea, yo diría, religiosa, en que hay una idea de un progreso sin límites, ya que ha guiado justamente el desarrollo específico también de la ciencia, la tecnología y la economía misma. Ya todo el desarrollo científico, tecnológico que se abre después de la Edad Media, cuando ya de alguna manera las ideas religiosas de la época medieval, que de alguna forma a veces no daban espacio para eso, se abren y de alguna manera el desarrollo de la ciencia y la técnica misma van detrás de esta idea de progreso. ¿Ya? Entonces, este es el paradigma moderno sobre el cual se desarrollan o sobre el cual se hacen las grandes colonizaciones, ¿ya? Y que de alguna manera empiezan a configurar en el mundo una red, podríamos decir, de explotación y expolio de los recursos naturales. Ya, si está la idea de que la ciencia está en función de este progreso, por lo tanto, la ciencia entonces se tiene que usar y la técnica ¿para qué? Para explotar los recursos que tenemos a disposición. Ya, entonces, y eso tiene tal vez uno de los puntos hitos súper importantes, la revolución industrial. Ya, como un hito muy fundamental para el desarrollo de esta idea en términos concretos. Entonces, le coloco nomás dos pensadores
de esta época, y algunas ideas que ellos tiran un poco, no es que ellos sustenten absolutamente esta idea, pero sí de alguna manera van pavimentando el avance de esta concepción. Descartes hablaba de que tenemos que convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. Otro pensador hablaba de subyugar a la naturaleza, presionarla para que nos entregue sus secretos, atarla a nuestro servicio y hacerla nuestra esclava. ¿Ya? Entonces, de alguna manera eso va configurando el pensamiento y el desarrollo de esta idea de progreso. Entonces, si ahora nos movemos rápidamente al siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, estamos evidentemente frente a una crisis ecológica. Ya los ámbitos más donde esto es más visible, el cambio climático, ya algo que todos hemos escuchado, la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Y también cómo esto también tiene una afectación al ser humano, en este caso en los derechos humanos. ¿Ya? Generalmente quienes sufren las consecuencias del cambio climático y que la van a seguir sufriendo más son justamente los sectores más pobres, ¿ya? Porque ellos justamente están en los lugares donde menos resguardos hay y sufren estas consecuencias de forma más directa. De hecho, un poco más específico también son las mujeres las que se ven más afectadas incluso con toda la degradación ambiental. Entonces también hay un tema de derechos humanos que se entrecruza en esto. Entonces, aquí empezamos a entrar un poco al tema de hoy día. Nosotros podemos de alguna manera vincular al ser humano como fuente y que ha ocasionado esta situación de emergencia, pero también a la vez identificamos al ser humano también como víctima de lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo si sigue de esta misma manera. Y justamente parte del título de esta charla tiene que ver con esta idea de antropocentrismo. Ya hay un dibujito un poco que expresa y fíjense que está antropocentrismo, pero también está el hombre arriba. Ya después está la mujer, porque también tiene un componente bastante decidor también en esta forma de entender lo que les comentaba recién. Entonces el antropocentrismo básicamente es la creencia humana de estar sobre las cosas. ¿Ya? Y por ende, que el ser humano adquiere un dominio absoluto, en este caso de la naturaleza. ¿Ya? Y pareciera ser que esta concepción es uno de los puntos fundamentales y las causas de la actual crisis ecológica. Siempre voy para allá y veré que tengo acá. Se me olvida. Ahí sí. Entonces, en la crisis ecológica, aquí hay algunos puntos que me parecen importantes. El poder que la acción humana ha llegado a tener alcances de carácter global y sus consecuencias ya sobrepasan con creces la contemporaneidad. Fíjense que hay en el ámbito de la geología se está discutiendo la idea de que nosotros tenemos que vamos a pasar una nueva era, que es la era que le llaman del antropoceno. Estamos actualmente dentro de la geología en el holoceno. Ya se discute que deberíamos pasar al antropoceno. ¿Qué habla el antropoceno? En el fondo lo que se dice es que el impacto que tiene el ser humano tiene un alcance tal que ya se puede ver eso y está quedando registrado en las rocas, ya en los sedimentos de las rocas. ¿Ya? Entonces, eso implica una nueva era que se debería en el ámbito de la geología. En ese sentido, el término ya no solo se usa en el ámbito de la geología, sino justamente se usa para expresar la influencia y la presión que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas, que ya no tienen un alcance local como podrían haber sido hace mil años atrás, sino que los alcances ya son globales. Ya lo que yo puedo hacer puede afectar realmente globalmente al planeta. Entonces, eso sobrepasa justamente la localidad y también sobrepasa la contemporaneidad. O sea, lo que nosotros hacemos ahora tiene efectos sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y bisnietos. ¿Ya? Entonces, eso es parte de esta crisis ecológica. Entonces, tiene esto directa implicancia sobre la vida humana y la vida de todos los ecosistemas. La crisis ecológica es una crisis que encuentra sus raíces en la forma en que cohabitamos con el resto de la naturaleza y cómo comprendemos nuestra relación y nuestra responsabilidad como humanidad para con ella. Entonces podemos decir, porque yo les decía ahí al final, que tiene que ver justamente en la forma en que esta crisis tiene un origen y dentro de las reflexiones que se dan en el ámbito de las ciencias y las ciencias que están vinculadas a la ecología y a la reflexión ecológica, se habla justamente de cuál es la relación entre el ser humano y la naturaleza, o cómo debería ser esa relación, y si es que esa relación es la causante justamente de la actual crisis ecológica. Se identifica que la relación ha sido antropocéntrica en su totalidad, por lo tanto se asume que de ahí estamos en la crisis en la que estamos. Entonces se habla que a mí me parece interesante que la crisis ecológica es una policrisis, porque hay muchos elementos que van configurando esta crisis.
¿Ya? Es más bien una crisis cultural, una crisis de creencias, una crisis de preguntas que son fundamentales. ¿Ya? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos en el mundo en el cual habitamos? Preguntas como esas, de alguna manera, identifican esta policrisis. Por ejemplo, ¿qué y cómo son la realidad, el mundo y sus cosas? ¿Cuál es nuestro lugar entre ellas? ¿Qué nos es dado, pues, hacer y qué no? ¿Ya? Desde una perspectiva antropocéntrica hay respuestas para estas preguntas, ¿ya? Pero justamente lo que plantea frente a esta crisis ecológica y esta identificación de policrisis, muchas de las reflexiones que se dan justamente es hacerse estas preguntas saliendo de esta concepción antropocéntrica, ¿ya? Cómo tener una mirada que vaya más allá de este paradigma moderno donde el ser humano está colocado en el centro y avanzar justamente en una configuración de una relación ser humano-naturaleza que pueda dar una respuesta a la crisis ecológica, ¿ya? Porque se asume que si seguimos en esta idea antropocéntrica o en el desarrollo que todo se puede solucionar con más ciencia o más tecnología, se ve que no hay una salida, o sea, no ha habido hasta ahora y que tampoco se podría, o sea, seguir bajo la misma idea de la utopía en la tecnociencia puede ser bastante complicado porque se identifica eso como una causa actual de la crisis. Entonces, por lo tanto, es pertinente hacerse esas preguntas, ¿ya? Justamente para repensar, replantearnos esta relación humanidad-naturaleza. Y para esto justamente se necesita hacer una ampliación de la ética, ¿ya? Porque la ética ha estado muy relacionada también ha tenido un componente muy antropocéntrico, solo justamente a problemáticas del ser humano, ¿ya? Pero no se han hecho preguntas, o sea, en el último tiempo ya se hacen, pero hasta antes de esta crisis no existían preguntas respecto a la relación justamente, cómo tiene que ser la relación, por ejemplo, ser humano-naturaleza. Tienen que existir consideraciones morales respecto a nuestra forma en cómo habitamos la naturaleza, consideraciones morales frente a los animales, por ejemplo. Ahora todos nos damos cuenta que hay mayor sensibilidad respecto, por ejemplo, a la relación que tenemos con las mascotas, al menos, ¿cierto? Eso es sumamente evidente, ya sea con los gatos, que hay varios, ¿cómo se le dice? Gatunos a los que les gustan los gatos, no sé. Otros que les gustan más los perros, cat lovers, eso. Entonces, podríamos decir que hay una sensibilidad, ¿ya? Y eso, pero eso se da en la práctica. Aquí lo que tratamos de buscar y repensar justamente, ¿esos animales son objeto de consideración moral o no? Un río, un bosque, ¿ya? O un ecosistema son sujetos morales, de consideración moral de parte del ser humano. Son preguntas abiertas. Justamente le estoy un poco adentrando en las reflexiones que se dan en este mundo, ¿ya? En el mundo que está reflexionando en torno a esto. Entonces, el antropocentrismo, volviendo un poquito, es la humanidad, en el antropocentrismo, es la humanidad el eje desde donde se entiende, valora y organiza la naturaleza. Ya desde la humanidad se define todo eso. Y siendo esta comprendida, o sea, la naturaleza, desde la utilidad que presta para la satisfacción de las múltiples necesidades de la humanidad. O sea, la naturaleza está al servicio del ser humano, ¿ya? O cumple o tiene una importancia en función de las necesidades del ser humano. O sea, a lo mejor, bajo ese paradigma, podríamos llegar a una relación ética que a lo mejor podríamos decir, si me sirve, la cuido. Si yo creo que no me sirve, no merece a lo mejor cuidado, ¿ya? Eso sería a lo mejor los límites máximos éticos de una perspectiva más antropocéntrica, ¿ya? Entonces, ese es el paradigma sobre el cual estamos básicamente todavía aún parados, yo diría, como humanidad. Y le muestro esta otra imagen porque justamente la reflexión ecológica y todos los movimientos ecologistas que han aparecido en la última, yo diría, últimos 70 años, 80 años, han estado discutiendo esto y han habido muchos movimientos que han avanzado a una idea de que la perspectiva tiene que cambiar de un antropocentrismo a un biocentrismo, ¿ya? En este caso lo que está en el centro es la vida. Lo que está en el otro caso, en el centro, es el ser humano, o más bien el hombre, ¿ya? Entonces, coloco el biocentrismo porque el biocentrismo estaría al otro extremo, ¿ya? Lo cual hay una consideración, aparecen consideraciones morales, ahora sí respecto a la naturaleza, porque lo que está en el centro es la vida,
¿ya? No es como en el otro, que está en el centro del ser humano, por lo tanto, las consideraciones morales pueden llegar hasta si están en función de la utilidad o no que me puede prestar. ¿Ya? Esto es bueno que ustedes mismos a lo mejor vayan pensando en sus propias relaciones con la naturaleza o con los animales, porque de alguna manera podemos ir midiendo. Yo diría que en general, por nuestro contexto, vamos a tender siempre a ser más antropocéntricos, ¿ya? Pero estas reflexiones también se dan en la sociedad y ustedes también las pueden identificar en distintos movimientos que existen y uno las puede ir viendo. Entonces, el biocentrismo, como les decía, tiene esta consideración moral a partir de la vida. ¿Ya? La vida es lo que se valora y hay una consideración moral respecto a ella. ¿Qué rol juega el ser humano ahí? Bueno, hay distintas también líneas. Ya, por ejemplo, hay líneas, por nombrarle lo más extremo, sería la ecología profunda. Ya, la ecología profunda ya llega a una situación que el ser humano prácticamente desaparece como ser humano, es un animal más y no hay mucha diferenciación con ningún tipo de vida. Ya, eso sería tal vez un extremo. Pero existen un montón de otros movimientos que a lo mejor no están escuchados, algunos más filosóficos, otros más activistas, como los movimientos de liberación animal, por ejemplo. Pero también hay movimientos como éticas que tienen que ver con la responsabilidad del ser humano con la vida, ya no con el ser humano, sino con la vida, o movimientos que son más antropocéntricos, pero suaves, que se llaman, que tienen distintos niveles de degradación de estas ideas. Entonces las coloco como extremo porque para que sepan que entre medio hay muchas líneas de pensamiento. Está el ecofeminismo también, está el ecologismo humanista, la ética de la tierra, una serie de matices que se van dando justamente porque se vuelve de alguna manera problemático el definir estas consideraciones morales. Ustedes habrán escuchado que a lo mejor hay países que han incorporado, algunos en Latinoamérica, en sus constituciones, por ejemplo, derechos para la naturaleza. Ya en el caso de Ecuador, lo tiene de una forma bastante explícita, en el caso de Bolivia un poco menos, pero también en el caso del proyecto que había de nueva constitución de Chile también hay un capítulo donde se reconocían derechos a la naturaleza. Eso en el ámbito del derecho genera toda una discusión también. Porque generalmente el derecho también tiene una perspectiva antropocéntrica a lo largo del tiempo, entonces ¿puede una persona no humana ser sujeta de derecho? ¿Ya? Y eso genera obviamente toda una reflexión, líneas de pensamiento y discusión. ¿Ya? Pero sí se da en la práctica y hay cierto reconocimiento. Un río, por ejemplo, hay lugares donde se plantea el río tiene derechos a seguir el camino de su caudal y avanzar como la naturaleza lo ha determinado, o el ser humano tiene el derecho de intervenirlo. Y si tiene el derecho para intervenirlo, ¿de qué manera? ¿Para qué? ¿En función de qué? ¿Cuál es la consideración que debe tener? ¿Una consideración moral o solo una consideración utilitaria? Ya surgen un montón de preguntas que antes básicamente no se hacían mucho. Ya si había que intervenir, se intervenía. Bajo la idea de la modernidad, uno llegaba e intervenía nomás, porque era en función del uso. ¿Por qué no hacemos estos cuestionamientos ahora? Porque vemos una consecuencia de degradación. Vemos que a veces ciertos animales están en peligro de extinción, vemos que ciertos ríos ya no cruza agua por ello, entonces se hace muy evidente la intervención humana, ¿ya? Y la degradación que eso ha provocado. Entonces por eso nos hacemos estas preguntas. Y por último, antes de ir a la segunda parte, hablar un poco de esta idea que también se enmarca dentro de esto, de la justicia ambiental y la justicia ecológica, que también estaban dentro del título de esta charla. Cuando hablamos de justicia, voy a hablar primero de justicia ambiental, estamos hablando de que cuando el ser humano interviene, genera un montón de externalidades. Lo coloco con un ejemplo. Cuando una minera se instala en el norte de Chile, genera riqueza, ¿sí? De hecho, en Chile diríamos que la minería es el sueldo de Chile, ¿cierto? Y todos diríamos, bueno, eso genera ingresos que se ven no sé, en la salud, en la educación pública, etcétera. Pero la actividad minera también genera externalidades. Genera externalidades con el agua, por ejemplo, porque la cantidad que usan de agua es muchísima. Entonces, la gente que a lo mejor antes usaba el agua que corría por un río, ahora ve que esa agua ya no es la misma, es mucho menos, o que también viene contaminada, por ponerle un ejemplo. Entonces es una externalidad. La pregunta ¿es justo que las personas reciban esas externalidades? ¿Ya? ¿O quién tiene que hacerse cargo de esas externalidades? No hace mucho tiempo, o sea, hace poco tiempo, entre comillas, se empieza a exigir que las empresas o quienes intervienen se hagan cargo de alguna manera de las externalidades. A veces, ¿cómo se hacen cargo? Bueno, instalando una escuela, a veces, pavimentando un camino, ¿ya? Pero ahí les digo este ejemplo porque ahí surge esta idea de la justicia ambiental.
En el fondo, esta pregunta, ¿es justo que los beneficios se los lleve, en este caso, una empresa, pero las cargas, las externalidades negativas, se las lleven las otras personas o las comunidades que están en ese lugar? Entonces está esta idea de justicia ambiental. O sea, esas comunidades también tienen que llevarse, por ejemplo, los beneficios. Si se interviene ahí, entonces, pero antes de intervenir hay que pensar si es justo o no, y si es que va a haber un nivel de intervención que va a afectar, bueno, cómo retribuimos con cierta justicia a aquellos que van a sufrir la externalidad. Eso lo puede llevar a nivel país o a nivel global. Entonces ahí parte esta idea de la justicia ambiental. Pero aún así la justicia ambiental tiene un componente antropocéntrico, porque estamos pensando aún en función de nosotros como seres humanos, lo que nos afecta. Entonces eso ha llevado a que pensemos también en términos de justicia ecológica. ¿Qué tiene que ver con eso? Con tres componentes. Una, que la justicia se entiende en términos intergeneracionales, ya en el sentido que estábamos hablando recién, que podríamos decir, esto es como la idea de justicia social, ya que tiene cualquier intervención que se haga en la naturaleza, de alguna manera, tiene que beneficiarnos a todos, y no puede ser que algunos se lleven las cargas y otros no, ya entre nosotros. Pero también un segundo elemento que tiene que ser intrageneracional. O sea, lo que yo hago ahora no puede afectar la vida de las futuras generaciones. Yo tengo que tener consideración en cualquier intervención que haga en la naturaleza, tengo que pensar en las futuras generaciones. Entonces es la justicia intrageneracional. Pero por último también hay y que va configurando esta idea de la justicia ecológica, un elemento que es la justicia, que dije intergeneracional, intraespecies. ¿Ya? Interespecies. ¿Qué quiere decir? Que esta justicia también tenemos que pensar en el resto de los componentes de la naturaleza. Tenemos que pensar en el ecosistema en su totalidad, todos los componentes de la naturaleza. Si lo que estamos haciendo es justo o no para todo el resto de la naturaleza no humana. Ya, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos medir si eso es justo o no? Justamente porque se tiene y se parte de una concepción de que cada componente de la naturaleza es un centro con propósito, que de alguna manera tiene una tarea, ¿ya? Aquí todavía no entramos al tema del cruce con la fe, ¿ya? Pero tiene una tarea y un fin, ¿ya? Es un centro teleológico, como se dice, con propósito, con sentido, y por lo tanto, nosotros cuando intervenimos, de alguna manera tenemos que hacer justicia a ese propósito, y no podemos llegar a intervenirlo así de una manera arbitraria. Entonces ahí estamos hablando justamente de este elemento que empieza a configurar la justicia ecológica. Entonces ya no solo se habla de la justicia en términos para el ser humano, sino también se ha ampliado a todo el elemento ecológico. ¿Por qué? Porque obviamente también las investigaciones de la ciencia nos han llevado a entender que todos los componentes de la naturaleza, incluidos nosotros como seres humanos, somos organismos interconectados e interdependientes. Ya estamos totalmente interconectados, interdependientes, y así funcionan como un ecosistema. Por lo tanto, lo que nosotros afectamos acá, obviamente tiene una afectación en todo este sistema ecológico. ¿Ya? Dejo eso ahí como cerrado, una idea así muy rápido de la justicia ecológica, pero justamente para pasar ahora a esta segunda parte, y les dejo aquí esto como cerrado, porque este es un poco un resumen de las reflexiones, muy rápidas, así, de las últimas décadas en torno justamente a la crisis ecológica, sus causas, y los abordajes que se empiezan a dar, ya, donde quiero dejarles nomás esta idea de hacer estas preguntas respecto a la relación ser humano-naturaleza, ya, justamente porque eso nos da pie a pensar desde una perspectiva de fe cristiana, cuál es el rol que ha tenido el cristianismo en la crisis ecológica, ya, y nos lleva también a plantearnos, a los que somos creyentes, hacernos esas preguntas. ¿De qué manera o hasta qué punto nuestra relación, nosotros como seres humanos, como hombre, mujer, con la naturaleza, es fiel a lo que, en este caso, a lo que nosotros creemos en la Escritura como guía de fe para nosotros? Somos fieles a lo que a lo mejor en la Escritura nos están diciendo. O a lo mejor plantearnos, a lo mejor nuestra forma de concebir la relación naturaleza está más ligada justamente a lo que hablábamos recién, a un paradigma moderno, a este paradigma a lo mejor más antropocéntrico. O también podemos pensar, a lo mejor alguno está más sensible a este tema, pero a lo mejor también ha ido configurando una perspectiva a lo mejor más biocéntrica. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ahora quiero que entremos un poco más, vamos a entrar un poco en pistas más bíblicas, teológicas, justamente para plantearnos eso. ¿Cuál es nuestra, y no sé si nos hemos planteado alguna vez esa pregunta, cómo debemos relacionarnos con la naturaleza? ¿Cómo debemos relacionarnos? Y ahora vamos a empezar a hablar de la naturaleza como la creación de Dios. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con esa creación? ¿Qué podemos o no podemos hacer? ¿Hay consideración moral?
Dios le entregó a la naturaleza una consideración moral de parte del ser humano o no, o es solo materia, como lo plantea la modernidad. Preguntas ahí abiertas por ahora. Y le quiero leer un poco este hombre, un historiador. Él hizo una crítica y acusó al cristianismo de uno de los ser causantes de la crisis ecológica. Esto fue en el año 67. Dice, el cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido, especialmente en su forma occidental. El cristianismo, en contraste absoluto con el paganismo antiguo y las religiones asiáticas, no solo estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que también insistió en que era la voluntad de Dios que el hombre explotara la naturaleza para su propio beneficio. Él sacó un artículo que es cortito, si quieren después me lo piden, yo se lo puedo enviar, son 3 hojas creo, o 4 hojas, y justamente hace esta acusación. Generó mucho ruido cuando él, un historiador muy renombrado de Harvard, y planteó esta idea, ¿ya? Que a mí se me hace muy interesante. En algunos aspectos creo que hay bastante razón. En otros aspectos más, porque se atreve a meterse un poco en la Biblia, creo que se equivoca en términos, y varios le han respondido, en términos más exegéticos, en su interpretación de la Escritura, pero sí a lo mejor en su interpretación social, cultural de lo que es la religión, sí hay elementos muy interesantes en lo que él dice. Y le coloco esto justamente para que nos hagamos esas preguntas internas en el fondo de nuestra relación ser humano-naturaleza. Nuestro estilo de vida y modos de relación con la naturaleza dependen de aquello que pensamos y creemos colectivamente. Por tanto, para cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, debemos comenzar por cambiar aquello que pensamos y creamos acerca de ella. Entonces es importante justamente, esto se me olvidó colocarlo, esto también lo plantea él en su inicio, porque él justamente acusa al cristianismo de ser la religión más antropocéntrica, y él lo que acusa, uno de los elementos, fíjense que es lo que dice, que cuando el judaísmo, ¿ya? Y después el cristianismo, lo que empezó a hacer fue, de alguna manera el judaísmo venía del politeísmo, ¿cierto? Entonces empezó a configurarse una religión monoteísta. Esta idea monoteísta, ¿qué empezó a hacer? Según lo que él dice, empezó a quitarle a la naturaleza esta idea más animista, más que los árboles, distintos elementos tienen como un espíritu, ¿ya? ¿Qué hacía eso? Que la gente no quisiera cortar un árbol. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ahí. Entonces ya había todo algo que podía suceder. Entonces era una afrenta a la vida. Entonces él que dice que el ser humano en su idea monoteísta le quitó toda divinidad a la naturaleza. Por lo tanto la naturaleza, ¿cómo quedó? Siendo solo materia. Entonces si es materia, bueno, no tengo nada que me impida, no hay menos consideración moral. Vengo, corto el árbol, paro el río y lo uso para lo que uso y abuso según lo que yo estime que es conveniente. ¿Ya? Interesante la reflexión que hace. Entonces él dice en su conclusión como que hay que de alguna manera, él rescata así a Francisco de Asís, lo rescata como alguien interesante dentro del cristianismo y como que sería un buen camino para enfrentar la crisis, pero él también dice como que de alguna manera hay que volver a esta idea media animista, ¿ya? Entonces, ¿qué tomo de eso yo? Y se lo planteo aquí, justamente que sí es importante replantearnos y pensar justamente nuestras creencias respecto a la naturaleza y cuál es nuestra forma de entender la relación humanidad-naturaleza. Porque tenemos que discernir, si queremos de alguna manera enfrentar la crisis, tenemos que discernir primeramente cómo entonces tenemos que cohabitar con el resto de la naturaleza. Y aquí vamos a ir entrando un poco, y esta es la idea más común, que yo creo que todos la han escuchado, cuando hablamos desde la fe, cómo nos acercamos a nuestra relación con la naturaleza. Y está esta idea de mayordomía, ya que tenemos que ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. En este caso entendemos que Dios es un Dios creador, creó la naturaleza y por lo tanto tenemos que administrarla de buena manera. ¿Dónde está la base de eso? En Génesis 1, 26, 28. Ya que tenga dominio sobre los peces del mar, ¿cierto? Nombra distintos animales, ¿cierto? Distintos elementos de la naturaleza, y después dice, sométanla y dominen, ¿ya? Dominen los peces, las aves y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. De esto ha sido una forma, yo no diría que negativa, al contrario, ha sido un piso interesante. En el fondo nosotros tenemos que ser mayordomos fieles frente a Dios y de alguna manera no tenemos, eso al tiro nos coloca un marco, que no tenemos la posibilidad de decir, nosotros podemos hacer lo que queremos y con la creación. No, o sea, al ser imagen y semejanza de Dios, de alguna manera tenemos que reflejar cómo es Dios, porque tenemos una semejanza con Él, en nuestra forma de administrar la naturaleza. Pero tiene algunos problemas esto, ¿ya? Y la crítica que se le ha hecho a esta idea es que tiene un lenguaje primero muy gerencial,
Ya se entiende la naturaleza, esta idea como los recursos naturales. ¿Han escuchado mucho? Y todavía yo creo que muchos de ustedes le dicen los recursos naturales. ¿Ya? Si quiere estar más en clave ecológica, diga componentes de la naturaleza. ¿Ya? Porque justamente recursos naturales se ve en un sentido muy economicista. Ya son recursos nomás que podemos, en esta idea más antropocéntrica, podemos llegar y hacer lo que queremos con ellos. Entonces, se critica que esta idea de mayordomía tiene una misión muy gerencial, ¿ya? Que está ajena a lo que nos dice la Escritura. Y la creación también, como les decía, es comprendida en la clave de recursos naturales, susceptible obviamente entonces de ser utilizado para el beneficio y uso humano. Bajo esta idea de la mayordomía, hay una idea, y que aquí yo quiero como problematizarla, que esta es justamente la idea de dominio, porque ahí en Génesis habla del dominio. ¿Ya? Entonces, si uno lo lee así en el español rápidamente, uno asocia, incluso habla de sojuzgar también. Son palabras que suenan fuertes. Y la verdad es que en el original tiene un sentido fuerte. ¿Ya? Pero aquí hay algunas cosas importantes para ir matizando y entender bien esta idea de dominio. No es el dominio del hombre sobre la creación. Ya cuando nosotros leemos el Génesis, lo que estábamos leyendo recién, el relato de la creación, no nos está hablando ese relato bíblico del dominio del hombre sobre la creación, sino que está hablando del señorío absoluto de Dios sobre la totalidad del cosmos. ¿Ya? Por tanto, un acto de gobernanza, y justamente el término que se usa para dominio es el término que se usaba también en el Antiguo Testamento para la tarea que tenían que hacer los reyes. ¿Ya? Y los reyes, se hablaba ahí en Primera Reyes, dice que tienen su función principal es hacer derecho y justicia. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo concepto, en el fondo, si nosotros lo aplicamos a esta idea de dominio, tenemos que manifestar el dominio a las maneras propias de Dios, o a las maneras propias de nuestro Señor, o sea, actuar en relación a la naturaleza con derecho y justicia. Un dominio siempre derivado y que está subordinado al gobierno del Señor de la creación. O sea, ahí nos coloca al tiro un marco bien importante. Nosotros no somos señores de la creación. O sea, no tenemos la capacidad ni se han entregado la potestad de nosotros definir lo que se puede y no se puede hacer. ¿Ya? Sino que es un poder que es derivado y está subordinado al gobierno de Dios que se afirma de sí mismo que Él es Dios de la creación, de toda creación. ¿Ya? Y de alguna manera, ahí el Salmo 145 dice, el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación, abre las manos y sacia con tus favores a todo ser viviente. Esa es la manera como Dios se relaciona con la creación. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos esta idea de dominio y la empezamos a matizar y a configurar, tiene que tener este elemento de cómo Dios se relaciona con la naturaleza, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que reflejar las formas de Dios, en este caso, en nuestra relación con la naturaleza. El ser humano en una posición en esta misma idea de dominio, otra cosa que creo que es importante, es que cuando nosotros leemos la Escritura nos empezamos a dar cuenta que esta posición que pareciera tener de preeminencia del ser humano empieza a tener una relativa ya insignificancia del ser humano. Ya no siempre en toda la Escritura el ser humano está colocado así como en lo alto. Fíjense, en Isaías 46:8 dice que todo mortal es como la hierba. ¿Y qué está diciendo? Toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita. O sea, así es el ser humano. En el Salmo 103 dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y nuevamente dice que somos como la hierba, como la flor del campo, que pasó el viento por ella, pereció y su lugar ya no la conocerá más. Entonces, estos textos, coloqué dos nomás ahí, empiezan este lugar como de pedestal que a veces se ha interpretado la idea de dominio, empieza como a bajar un poco los niveles del pedestal. ¿Ya? La Escritura nos da, empiezan a colocar al ser humano no a ese nivel que a veces lo colocamos, a veces se habla mucho de esto como que el ser humano es corona de la creación. ¿Ya? Y la verdad es que es una idea que se puede problematizar desde las mismas Escrituras, que nosotros somos la corona de la creación. No sé si has escuchado eso. Se repite a veces en el mundo evangélico, la corona de la creación. ¿Ya? Se puede problematizar bastante. De hecho, si uno ve el relato de la creación, pareciera ser, y algunos afirman que el séptimo día es donde como que la creación se corona. Y ese es el día de descanso de Dios, no es el día donde se hace el ser humano. Entonces la corona de la creación está más bien relacionada al Sabbat, al descanso, donde Dios manifiesta su pleno gozo y satisfacción por lo que ha creado. Lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, así como esta relativa insignificancia, también podemos ver que al matizar esta idea de dominio, vemos que el ser humano tiene una responsabilidad dentro de una comunidad de la creación.
Dice el Salmo 8.4, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el señor humano? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Es bien interesante el Salmo 8, porque el Salmo 8, por un lado ahí en ese versículo, está colocando esa relativa insignificancia del ser humano, que es el hombre para que en él pienses. O sea, ¿hay algún valor en el ser humano? Son preguntas retóricas, pero que quedan ahí. Pero después, es interesante, porque después habla de una responsabilidad sí que tiene el ser humano. Dice que lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Nuevamente esta idea de dominio. O sea, se baja esta idea de poder del ser humano, de dominio, pero después también se habla de si tiene una tarea de dominio. Pero fíjese que el Salmo 8 empieza y termina de la misma manera. ¿Cuál es el marco? Y eso es súper interesante en los salmos, cuando se empieza y se parte de la misma manera, no está hablando de algo que engloba y que de alguna manera es la idea madre en el fondo, a lo cual todo lo que está se somete a esa idea. ¿Y cuál es la idea? Del 1 y 9 dice, oh Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, todo esto se enmarca con el Dios de la creación. Entonces cualquier idea de dominio que podamos configurar está bajo esta lógica, que hay un Dios que es el Señor de la creación y el ser humano no es el Señor de la creación, por tanto no es dueño, por tanto no es el que decide qué se hace y qué no se hace, y menos tiene permiso de uso y menos todavía de abuso a su propio arbitrio. Eso en el Salmo 8. Fíjense que es interesante porque el Salmo 8 en Hebreos se conecta y se habla del Salmo 8. Y de alguna manera nosotros, frente a la realidad que hablamos en la crisis ecológica, nosotros podríamos al tiro decir que esta idea del ser humano entronizado sobre la obra de las manos de Dios no ha sido de la mejor manera, porque a la luz de la crisis ecológica podemos decir que el ejemplo concreto no lo hemos desarrollado para nada bien como humanidad, pero el Salmo 8 sí se cumple en Jesucristo, ¿ya? Y de hecho Hebreos lo conecta con Jesucristo, porque Él sí ejerce justamente el gobierno a la semejanza en este caso, del Padre. ¿Ya? Entonces, eso se lo dejo ahí nomás porque lo puede conectar con Hebreo en una perspectiva cristológica. Muy rápido, podemos seguir matizando la idea de dominio con el segundo relato de la creación, Génesis 2.15, que dice que Él tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ya? Y eso tiene algo mucho más, podríamos decir, más ecológico. Cultivar, cuidar. Ya son ideas, esas dos palabras, cultivar y cuidar, está muy relacionada a lo que hacía la bendición sacerdotal. Ya el guardar tiene que ver lo que hacían los sacerdotes y la bendición que se entregaba de parte de Dios y lo que hace Dios con nosotros. Entonces, de alguna manera, si Dios nos guarda, es la misma manera en la que nosotros tenemos que guardar, en este caso, su creación. Entonces, la creación está lejos de ser un mero ejercicio de poder, que es cuando tenemos una idea de dominio más anclada a otro paradigma, un ejercicio de poder en la cual yo solo someto, usurpando el lugar de Dios, que es el que tiene el poder. Otra idea ahora, salimos un poco de la idea de dominio, vamos a entrar un poco a la idea de comunidad de la creación. Ya el relato de Génesis 1 nos muestra que la idea de que el resto de la creación fue hecho para el bien de los seres humanos no encuentra apoyo en el texto bíblico. Ya a veces uno diría, no, en el Génesis como que está todo, a veces tenemos esa forma de predeterminada de llegar, como que todo avanzando hasta que apareció el ser humano. Como que ese fuera el punto culmine. Nuevamente repito, el punto culmine cuando uno lee el relato es el descanso de Dios. Eso es el punto culmine. ¿Qué pasa entre medio? La historia no empieza con el ser humano, de hecho, parte con todo el resto de la creación. ¿Ya? Y el ser humano no es el único objeto de interés. Que dice, a medida que va creando, vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que Él va creando, estrella, sol, todo lo que sea, mares, animales, lo afirma, termina el día y vio Dios que era bueno. Después, ¿qué dice cuando ve todo? Dice, era bueno en gran manera. No solo dice que era bueno, sino que era bueno en gran manera. ¿Y qué ve Dios? Ve un diseño total, justamente en esta idea de los ecosistemas, que está interconectado, que es interdependiente. O sea, todo eso que Él creó no son unidades solas, sino son unidades que se desarrollan, que están entrelazadas, porque así lo determinó Dios. Y Él ve y dice que es bueno en gran manera. El ser humano es creado último, el mismo día, y fíjense que ese mismo día tampoco es que lo creó solo a Él, sino también dice que habla de los animales terrestres. Y dice que estamos invitados a comer de la misma mesa, en el fondo comemos de lo mismo. Ahí en Génesis. Entonces, le dejo esto, en el fondo estoy de alguna manera tratando de, en esta idea de antropocentrismo, bajar el pedestal,
que no significa anular al ser humano, porque después vamos a ver, pero creo que requerimos como elementos bíblicos para bajarnos un poco del pedestal y poder mirar entonces cuál es esa relación que tenemos que tener con la creación. El séptimo día, como les decía, como la culminación y el clímax del acto creacional de Dios. Fíjense que una perspectiva bíblica no es ni antropocéntrica ni biocéntrica, sino bien más diríamos es teocéntrica. Ya está centrado en el Dios de la creación. Y estamos formados igualmente de la tierra que de los demás seres vivientes, animados por el mismo espíritu vivificante. La palabra Adam, que se traduce como ser humano, viene de la palabra Adama, que es tierra. Tierra, o sea, somos hechos del polvo, pero también los animales fueron hechos de la tierra. O sea, al final, con nosotros, con los animales, venimos de la misma tierra, del mismo polvo y volvemos al mismo polvo. Y fíjense que ambos, la Biblia habla que somos seres vivientes, no solo seres humanos. O sea, el mismo nefetz que se habla ahí, que se le dio a cada uno, es el mismo del ser humano y del resto de los seres vivientes. ¿Ya? O sea, hay mucha correlación en ese sentido con el resto, con muchos de los otros elementos de la naturaleza. Vamos al relato del diluvio. ¿Ya? La ruina humana significa también la ruina de la tierra y sus criaturas. O sea, lo que el ser humano, de alguna manera, cómo se condujo, también implicó la destrucción de todo el resto de los ecosistemas. La comunidad queda reafirmada después con el pacto que Dios hace. Y el pacto, fíjense que no lo hace solo con Noé. Si uno lee bien, ¿con quién lo hace? Lo hace con todo ser viviente, dice. O sea, el pacto no es con el ser humano, nunca más voy a hacer esto, sino lo hace con todo ser viviente. Cada una en su lugar en el mundo que Dios le ha dado. Vamos al Salmo 104, se lo dejo ahí, después usted puede leerlo, o si quieren le envío después la presentación. Cada uno en su lugar en el mundo que Dios le ha dado, teniendo a su Creador también como su sustentador. Usted lee el Salmo 104, es la naturaleza misma, donde Dios va hablando de cómo se relaciona con ella, y va mostrando cómo sustenta a cada una de ellas. O sea, así como sustenta al ser humano, también sustenta al resto de la creación. Esto apunta entonces a esta idea de la comunidad de la creación. El mismo Salmo 104, el ser humano es uno más dentro de esta lista y dentro de esta comunidad de criaturas. Hay una preocupación de Dios por aquellas partes de la creación que nos sirven y proveen directamente a la humanidad, y sin embargo Él cuida y resguarda. Incluso hay partes que diríamos en naturaleza inerte, ¿ya? Y también hay preocupación de Dios por ella. Provisión y valor por sí mismo para Dios en aquellas partes de la creación, incluso que representan una amenaza para el ser humano. Incluso habla ahí el Salmo 104 del Leviatán, ya que una idea que se tenía en ese tiempo de un monstruo marino o de algún animal que podría ser como estos monstruos marinos que habitan en la profundidad del mar, que a lo mejor ni conocemos, no sé, en esa profundidad. E incluso con él hay una relación y hay un sustento. Ya, o sea, eso que representa amenaza para el ser humano, Dios sí comunica, Dios sustenta, Dios se relaciona con aquello que creó. Es decir, entonces hasta lo más salvaje de la creación. Entonces esto nos va hablando de que cada elemento de la creación tiene sentido, fíjense, porque esto creo que vamos avanzando, tiene sentido y finalidad por sí mismo, no en función del ser humano. Tiene un valor intrínseco que se lo da a Dios y nos da ese valor en cuanto a la utilidad que le pueda prestar al ser humano. Pensarlo distinto es nuevamente lo que decía, un ejercicio de poder que usurpar el lugar de Dios en la creación. Y el versículo 24 es como el versículo clave dentro del Salmo 104. Dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Entonces esto nos está hablando de una comunidad de la creación. Vamos a avanzar más rápido. Sermón del Monte, muy rápido. La misma idea, cuando Jesús, y es un eco, yo diría, del Salmo 104, lo que hace Jesús cuando habla de mirar las aves de los cielos, los lirios del campo, de alguna manera nos está diciendo que nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a creer que somos independientes de Dios. Pero ahí aquí coloca al resto de la creación, a esa comunidad de la creación que es dependiente de Dios, y lo coloca como un antídoto en que Jesús busca liberar a los discípulos y a nosotros de esa inseguridad latente de pensar que nunca tenemos suficiente. Entonces él dice: mirad, yo soy el que proveo a las aves del campo, yo he visto a los lirios del campo. O sea, hay una dependencia de la creación con misma. En cambio, el ser humano, en su afán de poder, de usurpar el lugar de Dios, cree que puede ser independiente. Y eso genera esa angustiosa inseguridad de sentir que nunca tenemos suficiente. Yo diría que esa es la base, de hecho, de nuestra sociedad de consumo. O sea, el pensar que nunca tenemos suficiente, que siempre tenemos que ir más allá en nuestro estatus y nuestra forma de vida,
Es la base para que consumamos. Y si consumimos, degradamos. ¿Ya? Entonces, muy interesante se me hace ahí el sermón del monte, porque nos habla que tenemos que vivir dentro de límites ecológicos, que son los que Dios de alguna forma creó. Job, esto ya es una perspectiva más radical. Job, ¿qué dice en el discurso que Dios le da del capítulo 38 al 41? Dios habla con Job y hay todo un discurso ahí que es, yo diría, una lección, un mandato de humildad para Job y para nosotros como seres humanos. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció su dimensión y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿A quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Es un ejercicio, diría, de humildad, y es de alguna manera esto permitió reorientar la mirada de Job. Reorientar la mirada de Job para saber cómo tenía cómo entender su problemática, su situación que vivía. Entonces creo que también un llamado hacia nosotros para reorientar también nuestra mirada respecto a nuestra relación con la naturaleza. Entonces un ejercicio similar, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? O sea, de alguna manera este ejercicio de arrogancia es sepultado ahí en este discurso que le hace Dios y que como le habla a Job. De hecho es interesante porque lo hace recorrer, si uno lo lee ahí este capítulo, lo hace recorrer los cielos, la actividad de los mares, habla de los sistemas meteorológicos, ya la vida misma de las criaturas no humanas, ya, y ahí le va haciendo preguntas, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo estaba haciendo eso? O sea, yo tengo una relación propia con la creación porque con ella me relaciono y tiene un valor por sí mismo. Avanzamos más rápido. Y las últimas dos cositas. La sacralidad de la creación. La creación no es un telón de fondo para la acción humana, sino que tiene un valor propio que es sujeto y es claro en la narrativa bíblica. Ahí puse varios textos donde, y ustedes lo habrán leído muchos de ustedes, donde la alabanza irrumpe en alabanza y representaciones de celebración a Dios. Los componentes de la naturaleza en otros textos obedecen a Dios. El Salmo 148 nos muestra una relación activa de Dios con la naturaleza. ¿Por qué le hablo de esto? Porque la creación, nosotros a veces tenemos miedo justamente a caer en una idea de divinizar la creación. Justamente porque, no, vamos a caer como en una especie en el animismo, ya una mirada panteísta, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Dios es el Dios, un Dios trascendente, independiente de nosotros, ¿cierto? Entonces, pero ese temor nos ha llevado justamente a irnos al otro extremo y hemos asumido casi como cristianos el paradigma moderno, que entonces la creación es solo materia, que no tiene ninguna sacralidad. Y justamente la creación a la luz de la Escritura es sacra, tiene una sacralidad. No es divina, pero sí es sacra. Ya sacra no es igual divino, pero sí tiene algo sagrado en su relación con Dios, en cómo habla, como veíamos ahí, cómo irrumpen alabanzas a Dios, cómo se relaciona con Él, cómo Dios le da un valor por sí mismo. Entonces, tenemos que reconocer la sacralidad de la creación en Dios en tanto sagrado, no como sinónimo de divino, sino que indicando la pertenencia a Dios, lo valorada que es por Dios y su señalamiento al mismo Dios que tiene la creación. La tierra es de Dios, ya, y en la Biblia, si uno lee Deuteronomio, hay una dimensión moral de cómo habitar la tierra. Acuérdense del Sabbat, el jubileo, incluso hay instrucciones respecto a los nidos de las aves, ¿ya? Y que funciona justamente lo que yo le hablaba en términos de justicia ecológica. O sea, hay una clave ahí ecológica de cómo relacionarse con la tierra en términos justos. Cuando no pasa eso, ¿y eso por qué? Porque Dios, la tierra, dice Dios, es mía. Cuando no pasa, está el luto de la creación. Y ahí en algunos profetas es sumamente claro y muy ilustrativo como lo muestra, y muy dramático incluso, cuando la maldad humana y la infidelidad a Dios se manifiesta en una tierra de luto, donde fallecen sus moradores, incluidos los animales salvajes, las aves y los peces. ¿Cuándo pasa eso? Justamente cuando la arrogancia humana aparece, cuando usurpa el lugar de Dios y empieza a hacer un ejercicio de poder y su relación con la naturaleza, con la creación de Dios, en función de sus intereses y elimina todo valor propio que pudiese tener la creación de Dios. Entonces la justicia, podríamos decir que la injusticia ecológica lleva justamente al luto de la creación, en palabras modernas. Por último, esta sí que es la última diapositiva, no hay nada más.
Yo les decía, lo que he tratado un poco es, justamente como les decía, bajar del pedestal al ser humano, en el fondo, no para degradarlo, porque una visión panteísta sí termina degradando al ser humano. El ser humano no pierde todo valor y toda responsabilidad. Entonces, coloco por último la Imago Dei, esta idea de ser imagen y semejanza de Dios, porque el Imago Dei justamente nos coloca un sentido de responsabilidad para con la creación. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo tiene que ser esa responsabilidad? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? Y justamente esta idea de que Jesús no tomó el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, su condición de autoridad, no la tomó como algo que aferrarse, sino que al contrario, se despojó de sí mismo y dice que se humilló. Y eso lo usó para servir a la humanidad, ya a tal punto de morir en la cruz. Justamente yo diría que ese es el paradigma, ya, y un fundamento para nuestra responsabilidad ecológica. Ya, porque de alguna manera es cierto que tenemos una responsabilidad y un mandato de Dios con la creación, porque la naturaleza y el resto de la creación no es imagen y semejanza de Dios. Pero el ser imagen y semejanza de Dios muchas veces lo decimos es igual a, entonces yo puedo ejercer dominio, poder sobre esa creación. Pero el ser imagen y semejanza de Dios, ¿quién es la imagen perfecta de Dios? Es Jesucristo. La de nosotros todavía está ahí media borrosa, media quebrada. Entonces nosotros miramos a Jesucristo, cómo expresa esa imagen, esa imagen de Dios que está formada en Él, cómo nosotros se convierte eso en un camino ecológico en el fondo para enfrentar los desafíos de la crisis ecológica en la cual estamos. Entonces creo que el camino del servicio, que es el camino de la autodonación, de la autoentrega que tiene Jesús, en donde Él se desliga, no la usa para el beneficio propio, la condición que tiene. La condición de ser igual a Dios no la usa para su beneficio, sino que se despoja de esa posición de privilegio y sirve. En el caso de nosotros, con la creación, con el resto de la naturaleza, de alguna manera tenemos que renunciar a esa posibilidad de poder que la humanidad la ha llevado, y por eso la crisis ecológica. ¿Para qué? Para colocarse ahora al servicio de la creación de Dios. Creo que ahí tenemos un camino interesante por el cual transitar para ser fieles justamente a lo que la palabra nos dice. Eso, muchas gracias.